Saludamos a todos los participantes que se están incorporando en este momento. Les damos la bienvenida y de parte de la Asociación Civil Muévete Venezuela, les agradecemos por estar presentes esta tarde para conversar un poco con la doctora María Puerta, quien es politóloga y tiene una maestría en ciencia política, administración pública y un doctorado en ciencias sociales, y también es profesora en Valencia College en Orlando, en Florida. También tenemos con nosotros a la profesora y doctora Claudia Niken, quien es doctora en Derecho y profesora de nuestra querida UCB y la Universidad Católica Andrés Bello. Y también tenemos a Teresa Rodríguez, quien es politóloga y abogada y se especializa en todos los gobiernos locales. Queremos nuevamente agradecer no solamente a los participantes, sino a nuestras ponentes de altura y de calidad, todas mujeres. Cabe destacar porque acá en Muévete Venezuela tenemos nuestra representación femenina y precisamente a nuestra asociación civil para seguir creando estos espacios que sirven para el intercambio y conocimientos que incentiva el debate público de temas que son tan importantes para la formación de tantos jóvenes en todo lo ancho y largo del país y de la región latinoamericana. Entonces, ya tenemos por acá a más de 15 participantes. ¿Les parece si vamos comenzando con nuestro foro? Bueno, por acá vamos a dar inicio haciendo un pequeño recuento de lo que hemos hecho. En la primera entrega de este foro, Hacia dónde va Venezuela y sus escenarios políticos del 2020 y 2021, contamos con la participación de los politólogos Jesús González y Luis Ramiro, y también con el analista político Simón García. En esta primera entrega pudimos ver a profundidad cómo se ha venido desarrollando la crisis venezolana de los últimos 6 años con un ojo crítico y sobre la situación política actual, dirigentes, partidos políticos y las consecuencias que ha traído, por supuesto, la pandemia por COVID-19 en el país, los triunfos y las derrotas de la oposición venezolana en los últimos 2 años. Y bueno, básicamente el ojo crítico de mirada general a la situación venezolana. La semana pasada todos en Venezuela y en América y el mundo fuimos testigos a distancia de lo que fue la elección presidencial en Estados Unidos y toda la controversia que esto generó a nivel mundial por medio de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Por otra parte, en el panorama nacional, nos acercamos al 6 de diciembre, día de las elecciones parlamentarias. En vísperas de esto, comienza a desplegarse en nuestro territorio también el plan de la consulta popular de la administración de nuestro presidente encargado Juan Guaidó, en medio de la ya conocida crisis política, económica y social y hasta de salud que vivimos en Venezuela, en paralelo a las sanciones de la administración de Donald Trump. Entonces, con este contexto, algo de background para saber dónde estamos parados, tenemos una serie de preguntas para comenzar con la profesora María Puerta. María, cuéntenos, ¿qué pasa realmente en Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar entonces los venezolanos de la administración del presidente electo Joe Biden? Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y con mis compañeras de panel, Teresa Rodríguez y Claudia Niken. Yo sé que hay mucha expectativa en relación a cuán diferente va a ser el trato que el presidente electo le va a dar al caso venezolano. Y por razones lógicas, a todos nos interesa conocer qué tanto compromiso puede haber de una administración demócrata que sabemos se diferencia muchísimo de una administración republicana. Tanto en el planteamiento de su campaña, en la plataforma de su campaña, la plataforma política, como en algunas conversaciones que se han sostenido con sus asesores en política latinoamericana, lo que sabemos de una agenda Biden para Latinoamérica es en principio fortalecer los lazos de comunicación a través de la vía diplomática. El presidente electo tiene algunas habilidades, producto de su experiencia, no solamente como vicepresidente de la administración de Obama, sino además como senador.
Entonces eso le da a él una experticia que, pues a diferencia de la administración de Trump, seguramente se va a hacer notar. Y creo que va a ser importante lo que él ha expresado en algunos momentos, y es tratar de establecer una política donde intervengan otros actores que sean los países vecinos. No, no solamente una agenda de Estados Unidos para Latinoamérica, y en este caso concreto para Venezuela, sino que sea una agenda donde la región tenga algo que decir y cómo participar. Yo creo que eso es importante, porque no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando el presidente Trump comenzó a interesarse por Venezuela y planteó la posibilidad de cualquier opción para intervenir en la situación, en la crisis del país, hubo reacciones, sabemos en el caso de Colombia, que definitivamente descartaban una vía que no fuera pacífica, diplomática y de negociación. Entonces yo creo que eso es importante, porque si el presidente electo entiende que no se puede tratar el caso venezolano sin considerar cuáles son las opiniones y cuál sería el grado de participación de otros países vecinos, esa es una política que no va a tener mucho impacto. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Inclusive yo diría que sería oportuno traer no solamente a los países de Latinoamérica, sino también a otros, como por ejemplo a través de los esfuerzos de la Unión Europea, pero ya eso es una opinión personal. Él está hablando de un esfuerzo diplomático y en este sentido la Unión Europea también se ha mostrado más partidaria de esa política. Con relación a las sanciones, que es otra de las inquietudes que han expresado desde Venezuela en relación a una política exterior más agresiva. Yo no creo, y sobre eso vamos a tener que esperar más datos ya concretos, sobre todo sabiendo quiénes van a ser los encargados de la política para América Latina. Tenemos algunas presunciones porque han sido los asesores del presidente Biden en su propuesta política. Creemos que el desmontaje de las sanciones no va a ser como algunos creen, que él va a llegar y de una vez va a anular esas medidas, esas decisiones. Primero porque eso es un proceso burocrático. Segundo, porque en este caso el presidente Biden va a trabajar conjuntamente con el Congreso. Recuerden que en el caso venezolano, la política hacia Venezuela es una política bipartidista. No es el Partido Republicano ni es el Partido Demócrata, sino que es un esfuerzo conjunto de ambos partidos. Sabemos bien que el senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez han estado haciendo esfuerzos, al igual que en la Cámara Baja. Hay varios representantes, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que han hecho esfuerzos, sobre todo en materia de atención al tema de los refugiados y de los inmigrantes. Entonces, lo que sea que pase con las sanciones, eso va a ser fruto primero de un proceso de negociación interno entre los partidos. Eso no va a ser algo que se vaya a dirimir en una orden ejecutiva, porque el presidente Biden no lo ha planteado. Yo creo que deberíamos esperar que algunas sanciones se mantengan, sobre todo las que son personales, porque quien inició ese proceso fue precisamente durante la administración de Obama. Esas fueron las primeras sanciones. Entonces, sería absurdo que una administración que tiene muchas coincidencias en materia de política exterior, en materia de política en general, vaya a hacer algo distinto. En todo caso, yo creo que ellos van a ser un poco más prudentes en el sentido de cuál es el alcance de esas medidas, ¿no? Eso no va a ser hecho, esas medidas no se van a hacer de manera imprudente y sin haber sopesado, sin haber evaluado las consecuencias de las mismas. Yo soy optimista en el sentido de que
creo que una administración demócrata, a diferencia de años anteriores donde han sido más moderados en su aproximación a la crisis, esta vez no va a ser el caso, dada la gravedad del problema. El caso venezolano, la crisis venezolana no es un problema exclusivo de Venezuela, es un problema regional. Y entiendo que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata así lo ven, y de ahí mi optimismo. Yo sé que ambos van a trabajar. El esfuerzo, como lo han planteado ambos partidos, es que se hagan elecciones libres. Entonces, de ahí, yo me inclinaría más por ver esfuerzos por parte de la administración Biden para, por la vía diplomática, presionar es decir, conjuntamente con otros países de la región, para que hayan condiciones para esas elecciones, para que se lleguen a acuerdos en cuanto al sistema electoral, el órgano que va a administrar la elección, observadores, es decir, todo el paquete completo. Entonces, yo en ese sentido sí creo que es posible que esa sea una forma de dirigirse al país y a su crisis, más allá de las otras opciones que hemos visto que no se dieron porque no eran viables. No eran viables desde el punto de vista de la administración y sobre todo de las otras ramas, en este caso del Poder Legislativo, no había ambiente para eso. Entonces, ahí sí habría que descartar de plano cualquier otra estrategia que no incluya la negociación y la presión para unas elecciones libres, transparentes, no en las condiciones que el régimen de Maduro quiere, por supuesto. Evidentemente, acá podemos observar que lo que usted nos plantea, profesora, es una administración que por las vías diplomáticas va a tratar de hacer por beneficio venezolano en compañía de otros estados, de otros presidentes de la Unión y del mundo, teniendo en cuenta la Unión Europea incluso. Sin embargo, profesora, que nos reúne el día de hoy acá y la pregunta detonadora de emociones dentro de este foro, ¿cuál considera usted que va a ser el escenario político para Venezuela en el año 2021? ¿Vamos a lograr el cambio político en el 2021? La verdad es que yo no, si yo veo lo que está pasando ahorita, yo no veo nada claro fuera de que Maduro logre definitivamente hacer lo que sean esas elecciones que él quiere hacer, donde por supuesto el interés no es realmente lograr la participación de la gente y que la gente escoja representantes. La intención es simplemente sacar del juego a la oposición, eso es todo. Entonces, claro, en ese escenario yo no veo que sea nada, que haya algo favorable a la recuperación de la gobernabilidad, a la democratización, nada de eso, porque ahí no hay ningún tipo de acuerdo, ahí no hay ningún tipo de compromiso en relación a cuáles van a ser las condiciones para la participación. ¿Qué pasa con la oposición y los partidos que están prácticamente, no solamente los candidatos inhabilitados, sino que es que hay una proscripción de los partidos de oposición? Entonces, el régimen de Maduro escoge quién es su oposición, quiénes son los que pueden participar bajo las condiciones que ellos deciden. No hay instituciones que, que, que puedan darnos, yo lo estoy viendo desde afuera, no estoy allá, lo estoy viendo desde afuera y yo no veo instituciones que sean capaces de garantizar un proceso que sea transparente. Por eso es que tiene que ser a través de un proceso de negociación. ¿Quién confía en este CNE? ¿Quién confía en la forma en que ellos van a desarrollar las elecciones? El tema de la participación. Ellos quieren que la gente vote por la gente que ellos consideran que son los que pueden representar a la oposición. Entonces son ellos quienes lo están decidiendo. Eso no permite predecir que vaya a haber una transición. En todo caso, un endurecimiento de lo que hemos visto hasta ahora, que es el proceso de autocratización que se está haciendo más profundo.
Indudablemente el panorama que podemos observar desde este punto de vista en el momento en el que nos encontramos no es tan prometedor como nos gustaría para nuestro país. Sin embargo, profesora, temas idos retomándolo un poco y con Venezuela, vemos que por vez en Estados Unidos hay una vicepresidenta mujer, no solo mujer, sino afrodescendiente. En esta dupla con Joe Biden y los esfuerzos internacionales, ¿considera usted que el sumar a una mujer, tal como se ha visto en este tiempo de pandemia, en el que las mujeres que han participado en gobiernos han tomado las medidas más acertadas en el manejo de la crisis, quizás esta dupla entre Joe Biden y Kamala Harris podría influir de manera positiva en la política venezolana? La verdad, eso no lo tengo claro. Aquí hay mucha expectativa, sobre todo entre las mujeres y las mujeres inmigrantes y las mujeres es decir, que somos doble minoría, somos mujeres y somos lo que aquí llamamos mujeres de color, personas de color, porque somos afrodescendientes, latinas. Entonces, por supuesto, aquí hay mucha expectativa con una vicepresidenta que no solamente es hija de inmigrantes, sino que es birracial, que también acá eso tiene un peso enorme en la representatividad que eso le da a muchísimos grupos. Hay optimismo. Ella es una mujer que se ha hecho, no famosa, se ha destacado. Ella es una mujer que ha destacado porque como fiscal en California, tuvo una carrera que la llevó al Senado precisamente. Fue una mujer que logró romper barreras precisamente por su condición de minoría. Eso en este país tiene muchísimo valor. Ahora, fuera de eso, ella es una mujer muy competente, es una mujer muy preparada, es exitosa. No sé hasta qué punto, concretamente con respecto a Venezuela, pero sí sé que ella trae a esa combinación con Biden, que tiene tanta experiencia en el gobierno. Ella trae también su capacidad, no solo como legisladora, sino como fiscal, conoce el sistema. Yo creo que eso va a ser muy importante, sobre todo para el esfuerzo que en este país hay que hacer para curar las heridas que hay sobre la injusticia social y la injusticia racial. Yo creo que ella va a ser un factor determinante para que aquí haya un desarrollo de políticas públicas que conjuntamente con lo que se vaya a hacer en el Congreso, de verdad le dé a este país paz y confianza en que las instituciones van a empezar a mirar a la gente no por el color de su piel ni su origen, sino porque de verdad va a haber un sentido de justicia, de acceso a la justicia y de aplicación de justicia que sea imparcial. Esa es parte del conflicto social que hay aquí y yo creo que ella es una persona clave para este momento que está viviendo el país. No solamente por ser mujer, sino porque tiene experiencia en relación a la administración de justicia, ¿no? Entonces eso para muchos es una esperanza, es una razón para el optimismo. Y yo creo que en general, para todas las mujeres, esto es un momento importante de reflexión, porque si bien en Europa y en otros países de Latinoamérica ha habido mujeres al frente del gobierno, en el ejecutivo, en este país no. Esto es una verdadera ruptura de barreras que hay en una sociedad que se supone que es una sociedad democrática, que es la primera democracia del mundo, la democracia más sólida del mundo, y si bien todos esos son calificativos que pueden tener sentido, pero esta es la primera vez que una mujer llega al Ejecutivo Nacional. Entonces eso nos dice mucho de lo que ha costado llegar a este lugar a la mujer, ¿no? Hablando en general. Me gustaría creer que, bueno, que va a tener alguna influencia positiva en el caso
de política, sobre todo creo que sí va a haber, y hay mucha esperanza, es en relación a la política migratoria. Siendo ella hija de dos inmigrantes, su papá era de una de las islas del Caribe, de Jamaica, y su mamá de la India. Entonces, por supuesto, para todos los inmigrantes es una fuente de inspiración, pero también confiamos en que ella va a tener un impacto positivo en la redefinición de las políticas de inmigración, porque ha sido uno de los problemas más serios de la administración de Trump. Sin duda alguna, estas elecciones en Estados Unidos han podido enseñarnos y demostrarnos que el mundo está cambiando y que la política no siempre es lo que uno espera, ni mucho menos podemos observar a la política de los demás países con el ojo de la política venezolana, porque son casos completamente diferentes. Para ello, profe, le agradecemos por participar en este momento y le recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas, porque al final vamos a abrir una ronda para que nuestras ponentes puedan responder a todas sus dudas y observaciones. Ahora, teniendo esta reflexión sobre lo que podría depararnos políticamente el año 2021 en términos generales, en el contexto nacional tenemos que se avecinan elecciones parlamentarias que están llenas de opiniones encontradas en todos los sectores. Sobre esto tenemos varias preguntas dirigidas a la profesora politóloga y abogada Teresa Rodríguez. Teresa, bienvenida. Cuéntanos, ¿consideras que es un error que la oposición venezolana no participe en estas elecciones? ¿Qué podemos esperar del proceso electoral del próximo 6 de diciembre? Es una pregunta bastante compleja, pero quería compartirles pantalla para mostrarles una pequeña presentación que diseñé justamente para explicarles esto y bueno, y otras cosas que también veo en el panorama. Entonces ya aquí me permitieron compartir, déjenme agregar la pantalla y me van a avisar si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, aquí ya te estamos viendo. Okay. Ya tenemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, primero que todo quería saludarlos. Muy buenas tardes a todos. Feliz de estar en este espacio y además de compartir con las estupendas panelistas que me están acompañando en esta oportunidad. Y bueno, cuando me presentaron para este encuentro, la primera pregunta que me lanzaron fue ¿hacia dónde va Venezuela? ¿No? Y como decíamos hace un rato, cómo va la cosa? Que es lo que nos suelen preguntar a los politólogos como si tuviéramos una especie de bola de cristal para saberlo. Sin embargo, yo creo que para poder hablar de hacia dónde va Venezuela, tenemos que hacer un poquito de sondeo interno de por qué estamos en este momento precisamente ahora, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo les quería hacer a participantes, y los que quieran pueden responder allí en el chat, rapidito les respondo, es ¿cuál creen ustedes que es el detonante del conflicto político, económico y social que vive Venezuela actualmente? Vamos a ver por acá qué nos responden. Ok, de todos modos, mientras voy respondiendo, voy adelantando lo que desde mi perspectiva puedo leer, y es que uno de los principales detonantes ha sido la polarización política. ¿Por qué? Bueno, en mi experiencia de trabajo, una de las cosas que he trabajado justamente este tema de la polarización a través de un programa generado por la organización Fundación Cinamaica. Hicimos un programa de liderazgo dirigido a jóvenes del chavismo y de la oposición que están en espacios políticos. ¿Y con qué intención? Bueno, precisamente de tratar de brindarles o ofrecerles conocimientos acerca de cuál es el gobierno frente a la sociedad y además cuáles deberían ser sus perspectivas en términos de poder, por encima de las ideologías, desarrollar capacidades técnicas, además poder planificar adecuadamente y en general construir gobernabilidad. Por aquí pasaron muchos jóvenes de ambos partidos que ahorita están en distintos espacios, pero uno de los aprendizajes que nos quedó a quienes formamos parte de este proyecto es que la polarización ha frenado muchísimas posibilidades que hemos tenido en Venezuela de avanzar y trascender la crisis política, económica y social que vivimos. Y esto lo voy a ir explicando a medida que voy mostrando los escenarios que fui desarrollando para este encuentro, ¿no?
Y decidí nombrarlos porque así además creo que los van a recordar más fácilmente. El primer escenario que yo veo posible para el año 2021 lo denominé un escenario multiplayer. Cuando digo multiplayer me estoy refiriendo específicamente al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a intentar jugar en varios tableros, digamos, y además van a tratar de incorporar más jugadores al juego político. En este sentido, refiriéndome a la pregunta que me estabas haciendo específicamente, uno de esos juegos que va a abordar el gobierno de Nicolás Maduro es el tema de las elecciones. Y son las elecciones parlamentarias que se van a dar el 6 de diciembre, ¿no? Yo pienso que dado el escenario actual en el que realmente el gobierno es el que tiene la maquinaria y el que está participando mayoritariamente por un eventual llamado a la abstención que ha hecho la oposición por un tema de condiciones electorales que no se dan, como sabemos, en las condiciones óptimas que necesitamos para que sean competitivas. El gobierno aprovecha esta oportunidad, lanza unas elecciones y todas las probabilidades dan que puedan quedarse con una mayoría calificada. Ahora bien, sin dudas, los partidos de oposición que están postulando algunos candidatos van a tener una minoría de representación allí que desde mi punto de vista pienso que va a ser bastante visibilizada, sobre todo porque el gobierno necesita brindar esta imagen de contrapesos, ¿no? De que de verdad se va a dar una discusión, de que va a existir espacio para el debate de las ideas y que a partir de poder generar alianzas que sin duda se van a ver reflejadas, por ejemplo, en la conformación de la junta directiva, es probable que se brinde un espacio para alguno de estos grupos minoritarios, o incluso en la conformación de las comisiones de la asamblea, ¿no? Porque en el juego interno necesitan la estabilidad política que les brindaría la Asamblea Nacional. Además, esto le va a permitir empezar a legislar para ampliar, como ya lo ha venido haciendo además, relaciones comerciales, intercambios de bienes y servicios con países aliados como China, Rusia, Irán, Turquía, entre otro país que reconozca estas elecciones. Entonces, en el panorama nacional, esto es lo que veo más probable, sobre todo para inicios del año que viene, a partir del 5 de enero. Sobre si la oposición hizo bien o no en abstenerse, yo creo que en la medida en la que se ceden los espacios políticos, nos quedamos con menos opciones de verdaderamente lograr los objetivos, ¿no? Entonces, de verdad, no pienso que esa pueda seguir siendo la estrategia si hay un objetivo a largo plazo de asumir verdaderamente un proyecto de país. Ahora bien, el otro juego que está jugando, valga la redundancia, el gobierno, tiene que ver con el tema internacional, justamente por estas alianzas que se están dando, pero también porque se presenta un escenario complejo, puesto que Juan Guaidó ha sido reconocido por algunos países como presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Y se ha reconocido esa Asamblea Nacional. Entonces hay que ver cuál va a ser la posición de esos países que lo reconocen como tal frente a una nueva juramentación de una junta directiva en la Asamblea Nacional. Si esto va a acarrear más sanciones, especialmente de la Unión Europea o de los Estados Unidos, sobre las personas que conformen esta nueva junta directiva o sobre el país en específico. Es importante observar cómo el gobierno va a sortear esta situación. Tratar de ejecutar la política que está intentando implementar de, digamos, flexibilizar o abrir un poco el país en términos económicos. Finalmente, el otro juego que le compete al gobierno es el económico, que es justamente lo que les estoy comentando en cuanto a la prioridad. Yo pienso que la contracción económica para el año que viene va a ser un poco menor que la de los años anteriores, esto debido a esta apertura que se está intentando dar y además que se está promoviendo desde las industrias privadas nacionales, que se abra el mercado a la exportación de algunos rubros, ¿no? Para intentar, además, generar divisas para el país, intentar un poco que el sector privado coadyuve a recuperar el poder adquisitivo de las personas, los salarios y todo este tema. Y esto
también se corresponde con unas estimaciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, que para el 2021 la economía venezolana va a contraerse en un 5%. Pero esto hay que analizarlo como en retrospectiva, porque para este año, 2020, la contracción que estima el Fondo Monetario es de 10%. Es decir, que es un 15% en los 2 años, que se va a sumar a un 65% de caída que se está dando desde el año 2014. Entonces, se pueden imaginar ustedes, la economía venezolana para el año 2021 va a ser de apenas un 20% de lo que era para el año 2014. Esto es crítico y el gobierno lo sabe, por eso sus esfuerzos vienen dados y va a hacer todo lo posible, incluso sacrificando sus propias medidas y lo que ha hecho durante los últimos años, ¿no? Para cambiar ese panorama. El segundo escenario que les voy a presentar, que estoy planteando, se llama el tío Biden, y justamente ustedes ya se imaginarán por qué. Y esto es porque, y lo decía también la doctora María Puerta, yo pienso que el triunfo de Joe Biden en los Estados Unidos es una oportunidad para el gobierno de Nicolás Maduro de abrir canales de comunicación entre ambas administraciones. Ojo, esto no implica que se vayan a levantar sanciones, pero sí puede haber una o medidas en torno especialmente a temas humanitarios, y además esto puede corresponderse también a una reapertura del canal diplomático que en lo que coincido plenamente con la doctora María. Pero en este escenario del tío Biden, como lo llamé, también hay otro actor que juega un papel fundamental y es la oposición, porque entonces vamos a tener que ver cuál fue realmente el trabajo político que se hizo con el Partido Demócrata en este tiempo en el que, digamos, los Estados Unidos se asumió como un actor frontal frente a la solución de la crisis política en Venezuela, si ese lobby con el Partido Demócrata se hizo de forma correcta y si se pueden abrir o proporcionar herramientas que sean verdaderamente válidas, alcanzables y materializables para hablar de una transición política en la que Estados Unidos quizás pueda apoyar. Sin embargo, en lo personal, no veo una transición política en el corto o mediano plazo. O sea, no creo que vaya a suceder en el 2021, honestamente. El siguiente escenario y último que me he planteado se llama el ave fénix. Y esto tiene que ver justamente con el futuro de la oposición venezolana. Yo pienso que el liderazgo de Juan Guaidó está profundamente debilitado y desgastado. Pienso que no supo generar las estrategias o las propuestas en el juego político necesarios para aportar un planteamiento materializable y alcanzable o un proyecto que verdaderamente recogiera los intereses de la mayoría de la oposición, y esto le jugó en contra, generando más decepción en la sociedad venezolana, que ya está bastante decepcionada, que si bien, por supuesto, no está para nada conforme con el gobierno de Nicolás Maduro, no ve una alternativa de mejora tampoco, ni siquiera a través de un cambio de gobierno como el que estaban planteando, ¿no? Entonces yo creo que lo más probable para el 2021 es que se consolide el gobierno en el exilio, y bueno, por eso lo llamé el ave fénix, porque siento que estamos en el momento como que de que la oposición está volviendo a morir, como quien dice, en términos de liderazgo, pero va a resurgir algo nuevo, porque esto es va a suceder independientemente de los actores que se involucren en esta oportunidad. Ahora bien, yo creo que estos tres escenarios, para poder interpretarlos, para poder analizarlos de una forma objetiva, digamos, hay que verlos en el contexto para poder tener una idea de qué postura deberíamos tomar frente a ellos, quizás. Y refiriéndome al contexto, yo quiero recordar y traer específicamente unas cifras acerca de la situación de crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Según la FAO, tenemos el primer lugar en la región de prevalencia de personas que padecen de hambre. Tenemos 6,8 personas en esta situación. Y para el 2019 se estimó que 9.3 millones de venezolanos padecían de inseguridad alimentaria aguda. Es decir, solamente en el país. No estamos contando todas las personas que han tenido que emigrar a raíz de la crisis, ¿no? Entonces, y aparte que este contexto
que se diferencia, por ejemplo, de la situación del año 2016, en que el problema era de disponibilidad de alimentos, un tema de poder adquisitivo. La gente no tiene la capacidad de comprar y de acceder a los alimentos que necesita para subsistir y para tener una nutrición apropiada, ¿no? Y esto es algo crítico que la comunidad internacional está viendo, y por ello la Organización de Naciones Unidas le está recomendando y además le está ofreciendo al gobierno de Nicolás Maduro mecanismos, apoyo técnico para poder garantizar las personas alimentos, recuperar los salarios y el poder adquisitivo de las personas y atender los grupos más vulnerables. Eso es un plan que se está desarrollando en este momento y que es probable que se empiece a ejecutar a partir del año que viene. Entonces, bueno, aquí nos presentamos con una disyuntiva, creo yo, porque tenemos que caracterizar el gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno que sin duda es autoritario, es un gobierno que se sigue planteando el socialismo del siglo XXI como proyecto de largo plazo, y es un gobierno que se maneja en una dualidad amigo-enemigo, ¿no? Y esto condiciona todas las posibilidades que tenemos de negociar o de interactuar. Sin embargo, yo pienso que dado el contexto y dado además el panorama para el año que viene, económicos o estos planes que se están desarrollando, por ejemplo, con Naciones Unidas, fracasen sin tener una alternativa materializable, ejecutable y lógica para enfrentar el problema que estamos viviendo en Venezuela, que es grave, es un acto de irresponsabilidad gente a seguir padeciendo una situación de crisis humanitaria compleja. Entonces, la oposición, que renazca y que se renueve, tiene que entender este contexto para poder analizarlo, para poder crear una estrategia que verdaderamente pueda hacer frente a la situación y al actor que tiene enfrente de sí, ¿no? Entonces, por esto, yo creo que no se puede continuar con una idea de inmediatismo o de sacar al gobierno por la fuerza. O sea, yo creo que ya los 18 años que tenemos en este plan han demostrado que eso no funciona. Entonces pienso que es el momento de desarrollar o de construir un plan, una propuesta que nos incluya a todos, que busque despolarizar, pacificar y conducir al país hacia un objetivo de desarrollo que no solamente sea económico, sino que sea también social, sostenible, de una generación de capacidades y de oportunidades, que esto no ha sido una prioridad para ninguno de los dos bandos del espectro político. Y hasta que esto no se asuma como una prioridad y verdaderamente se geste este proyecto, difícilmente vamos a tener un panorama distinto. Ahora bien, bueno, eso me refiero con la despolarización. Ahora bien, cuando ustedes me preguntaron hacia dónde va Venezuela, ya yo creo que les hice un paneo de hacia dónde creo yo que va Venezuela, pero de no solamente como que hacia dónde vamos ahora o qué más nos va a pasar, porque ya creo que todo esto ahonda en esa negatividad y pesimismo en el que ya no sabemos qué es lo peor que nos puede seguir pasando, ¿no? Entonces, yo quise cambiar un poco esta dinámica y en lugar de preguntarnos hacia dónde va Venezuela, vamos a preguntarnos hacia dónde podemos ir nosotros como venezolanos. Disculpen, se me cayó, me emocioné. Uy, tuve un problema con la cámara, pero creo que me siguen escuchando. Ya va, denme un segundo. Ok, ahora sí. Me emocioné. Te escuchamos y te vemos. Ok. ¿Hacia dónde podemos ir nosotros como venezolanos? Y una de las cosas que vengo a presentarles como una alternativa o una visión quizás más optimista o más de acción que podemos ejecutar, porque sin duda los venezolanos no podemos seguir esperando por los procesos políticos. Uno de ellos tiene que ver con la despolarización, y por eso les empecé hablando de Fundación Cinemaica, porque creo que experiencias como esta son esenciales replicarlas, ya no solamente en espacios políticos como lo hacíamos nosotros, sino en espacios empresariales, sindicales, académicos, en todos los espacios posibles para ir difuminando o borrando esas barreras que como venezolanos nos siguen dividiendo, ¿no? Pero también, además de eso, yo creo que es una oportunidad para gestar acción local.
¿Y a qué me refiero con acción local? Con esto les quiero presentar un proyecto en el que estoy participando actualmente, que es un laboratorio de innovación ciudadana. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, primero, precisamente en esta idea de que no podemos seguir esperando por los procesos políticos, yo siento que este año, especialmente a partir de la pandemia, se han gestado como nuevos nichos que están tomando fuerza. Nichos como el trabajo virtual, el desarrollo de aplicaciones y plataformas web. Hay personas que están haciendo emprendimientos de todo tipo dentro del país. Y yo creo que esto es una oportunidad, puesto que al mismo tiempo representa un problema en el sentido de que la crisis hace que no todos tengamos el acceso, que se profundice la desigualdad y no todos tengamos el acceso a estas herramientas, pero podemos gestar un proceso colaborativo de acción local en el cual podamos, desde lo micro, desde nuestro propio espacio de acción, generar soluciones y estrategias que nos permitan resolver nuestros problemas de nuestro entorno. En este sentido, digo que es una oportunidad porque hay muchas organizaciones en este momento, internacionales incluso, que están dispuestos a prestar apoyo técnico e incluso financiero para desarrollar proyectos sociales que como venezolanos nos ayuden a solventar o a traer. Entonces, en esta oportunidad estamos desarrollando este laboratorio de innovación ciudadana en conjunto con un laboratorio en Madrid que nos está prestando ese apoyo técnico. Y la idea es no solamente hacerlo en una comunidad de Caracas, sino hacerlo en todo el país, que los ciudadanos se conviertan en actores, partícipes de la acción local, que puedan identificar sus problemas y co-crear acciones innovadoras y creativas que estén hechas por y para los ciudadanos. Entonces yo creo que esta es una buena forma de organizarnos para poder construir el país que queremos. Entonces, bueno, esa era la visión que quería abordar el día de hoy, tratar un poco de hacer un paneo de por dónde estamos, a dónde vamos y qué podemos hacer, y espero, bueno, si tienen alguna pregunta, poderla responder. No, indudablemente, Teresa, nos ha brindado esta tarde un panel de altura, de calidad, donde, bueno, nos has presentado qué podría pasar, qué tenemos y cómo nosotros, en nuestro rol de ciudadanos, debemos empezar a formar parte del escenario político, construyendo opciones de nosotros para nosotros mismos. Recordemos a nuestros participantes que pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat para que al final en la ronda podamos interactuar y generar el debate. Por ahora no nos vamos a desconectar, sino que más bien seguimos con otro panel de calidad, como es el de nuestra profesora de la UCB y de la Universidad Católica, Claudia Niken, donde tenemos que llegamos al 2021 con nueva administración en Estados Unidos y Asamblea Nacional electa en diciembre. Pero seguimos teniendo en el 2021 el conflicto político en Venezuela. Entonces, profesora Claudia, ¿cómo llegamos a la solución pacífica del conflicto? ¿Hasta dónde podría llegar la crisis venezolana si no logramos solucionar este conflicto, si no llegamos a los acuerdos? ¿Y qué tan importante es para nosotros como población que estos acuerdos se den? Buenas tardes a todos. Agradecida con la invitación de Muévete Venezuela y muy contenta de compartir con mis compañeras panelistas en esta tarde de hoy. Y bueno, para conversar realmente sobre un tema que parece prohibido, que parece estar vetado, que es la negociación, ¿no? Y la negociación que no es una opción, sino la única opción que tenemos realmente. Esta es una frase que me tomo la libertad de robarle a mi padre, Pedro Niken, quien le repitió insistentemente durante los últimos años de su vida, dedicados en muy buena parte precisamente a buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Subrayo salida pacífica. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela están dadas todas las condiciones
para que las actuales situaciones de violencia terminen en lo que se califica como una guerra civil. Y voy a tomar una definición básica de guerra civil de la Enciclopedia Británica para mostrarles lo que les digo. Una guerra civil es un conflicto violento entre un Estado y uno o más actores no estatales organizados en el territorio del Estado. Las guerras civiles se distinguen de los conflictos interestatales en los que los estados luchan contra otros estados, de los conflictos violentos o los disturbios que no involucran a estados, a veces etiquetados como conflictos intercomunitarios, y de la represión estatal contra individuos que no pueden ser considerados un grupo organizado o cohesionado, incluidos los genocidios y la violencia similar por parte de actores no estatales como el terrorismo o el crimen violento. Si nosotros venezolanos no comenzamos por reconocer que existe ya violencia política practicada desde el Estado bajo distintas fórmulas represivas, y que también existe violencia en un grado muy inferior, por supuesto, contra el Estado, que existen además conflictos intercomunitarios. Si no lo hacemos, nosotros difícilmente vamos a poder encontrar soluciones adecuadas. Y se dice, pues, en la doctrina que maneja estos temas, que la falta de realismo puede conducir a diferir respuestas y a generar ciertas frustraciones que constituirán bombas de tiempo por no haber sabido tomar la medida de los problemas fundamentales de la sociedad. Esa frase puede llamar a la reflexión a los que me están escuchando, ¿no? Y de hecho yo creo que es porque no hemos aceptado nuestro problema, que estamos muy lejos de encontrar una solución plausible que permita una transición. Las elecciones parlamentarias, en los términos en los que han sido impuestas desde el régimen, y la consulta formulada desde el interinato no aportan ninguna solución y por el contrario solo servirán, a mi modo de ver, para profundizar el conflicto. Las parlamentarias, sin mucha explicación, porque tras un proceso violatorio de la Constitución y los estándares internacionales, provocarán la sustitución del único órgano constitucional que hoy está legítimamente conformado. Voy a dejar aparte el tema de la Junta Directiva, lo que se traducirá en la desaparición de facto de la Constitución y en la consolidación del régimen impuesto por lo que yo llamo la coalición gobernante. En cuanto a la consulta popular, bueno, porque ella no ha supuesto ni supone la movilización ciudadana hacia un objetivo determinado y eficiente, cuál es dar continuidad al interinato, a un gobierno paralelo en el exilio, quitarle legitimidad a la Asamblea Nacional y después, ¿qué hacemos? Los venezolanos necesitamos soluciones y claro que las soluciones, a pesar de todos los esfuerzos de los que nos acaba de hablar Teresa, a pesar de eso, las soluciones realmente pasan por un cambio de régimen, pero eso es mucho más complejo de lo que se plantea en la consulta, lo que ni siquiera está claro hoy, a menos de un mes para que comience, ¿no? Según se ha informado. Y los venezolanos debemos movilizarnos con paso firme hacia una real transición. Las transiciones dependen primero y antes que todo de su contexto, que por definición es único. Me da a veces, bueno, voy a decir que me causa gracia, bueno, pero es que Venezuela es diferente. Sí, claro, todos los casos fueron diferentes. Y en todos los casos donde lo hubo, o donde las hubo transiciones. Y a pesar de esa unicidad, uno puede hablar de tres características típicas de esas transiciones políticas y jurídicas, que son la normalidad, la temporalidad y la ruptura. En el marco de una transición, no se trata de crear de algo duradero, sino de manejar de la mejor manera posible, una situación de anormalidad para pasar de un estado a otro, normalmente de un estado de violencia autoritario a un régimen democrático. Por eso hay que aceptar que una transición constitucional es una forma de democracia imperfecta. La transición, de hecho, tiene un comienzo y un fin. Se trata de un estado provisional. Está marcada por una ruptura entre el pasado y el futuro,
ruptura que normalmente es incómoda, está llena de incertidumbres, pero que al mismo tiempo impone la necesidad de actuar para manejar el periodo de transición y preparar el futuro, justamente, no siendo aceptables el vacío y la inacción que acarrean precisamente el riesgo de volver al periodo de crisis anterior. En nuestro caso, si bien estamos desde hace demasiado tiempo en una situación de anormalidad, no se ha producido la ruptura que marca el inicio de la transición y por ende es imposible determinar su fin. Se ha intentado de muchas formas desde el 5 de enero de 2019, pero no se ha producido el llamado cese de la usurpación. Seguimos en pugna y esa pugnacidad es lo que debe encender las alarmas, porque es lo que subyace, como dije antes, en el origen de un conflicto armado, incluso de una guerra civil. Por eso, mejor temprano que tarde, la ruptura debe producirse en virtud de un acuerdo. En ese sentido, se hace indispensable interiorizar que toda transición democrática es un proceso de pacificación social. Es un proceso llamado a sustituir una lógica de dominación unilateral y de violencia por una lógica de compromiso negociado. En nuestro caso, para comenzar, hay que determinar quiénes son los actores del acuerdo y su negociación, por supuesto. Lo que es relativamente fácil cuando hay vencedores y vencidos, pero en Venezuela hoy no hay vencedores ni vencidos, afortunadamente. Hay fuerzas políticas enfrentadas con mayor o menor apoyo popular según las circunstancias. De hecho, se dice que más del 90% de la población quiere un cambio de gobierno, pero la mayoría no se ubica ni en un bando ni en el otro desde el punto de vista político. En ese contexto, el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, es decir, de la mayoría del cuerpo social, es una condición esencial para la evolución política pacífica hacia la democracia y hacia una constitución estable. Por eso, se hace necesario identificar una regla de juego común que constituya un contrato de confianza, como se dice, entre los protagonistas para que la transición sea una realidad viable. En ese sentido, hoy parece conveniente que se restablezca la vigencia de la Constitución de 1999, aunque sea de manera temporal, porque es el punto común que tenemos todos los venezolanos, quienes la apoyaron, sus detractores y el resto. Claro que ese proceso puede ser muy complejo. Desde el punto de vista de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro Moros, esa Constitución fue completamente desmantelada. Según los parámetros de ese gobierno, la Constitución está en pie, como lo ha reiterado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno tendría que reconocer algunas cuestiones esenciales, comenzando por el secuestro, lo pongo entre comillas, por venir de la Asamblea Nacional y, por tanto, la ilegitimidad de la elección de Nicolás Maduro, que es un asunto mayor. En el mismo orden tendría que reconocer, bueno, la ilegitimidad de la designación de los rectores del CNE, de los integrantes del Consejo Moral Republicano, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición tendría que reconocer algunas cosas también, en resumen, la ilegitimidad de cualquier institucionalidad paralela, porque la legitimidad que aún subsiste es la que ha sido expresamente reconocida en la Asamblea Nacional 2016-2021, derivada del mandato popular, y la de su presidente como interino, que es muy limitada, aunque haya sido y siga siendo importante, y cuyo sustento será muy difícil después del 5 de enero de 2021. Como parece extremadamente difícil, si no imposible, que se produzcan esos reconocimientos, las partes, si es que esas son las partes, tendrían que asumir una serie de compromisos que darían lugar a la transición. El gran compromiso consiste en la organización de unas elecciones generales en un tiempo determinado para relegitimar a todos los órganos del poder público, siempre mediante un proceso que garantice la libertad de sufragio. Sin embargo, para que se produzcan unas elecciones libres, es una condición sine qua non que con base en la Constitución se proceda a la sustitución de los rectores del Consejo Nacional Electoral, a la purga del registro electoral, a la rehabilitación de los partidos políticos y algunas reformas legislativas y reglamentarias puntuales, pero fundamentales. ¿Y cómo se hace eso con una Asamblea Nacional electa a espaldas de la Constitución y del pueblo? No se puede, en teoría.
Por eso el primer compromiso pasa por la Asamblea Nacional. Y de dos cosas una. El Tribunal Supremo de Justicia o el mismo Consejo Nacional Electoral este año, en 3 días, 5, suspenden las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre y se da continuidad efectiva al mandato de los actuales diputados, mientras se producen los acuerdos que garanticen unas condiciones mínimas aceptables que aseguren la libre participación de todos los sectores del país en las elecciones, o se teje un acuerdo suficientemente robusto para que sea ejecutado desde la nueva Asamblea Nacional, que procedería a las reformas electorales que acabo de mencionar y desde allí a las elecciones generales. Eso requiere la sustitución de magistrados, etc. Ahora, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo se hace para llegar allí? Esa es la gran duda. Y yo creo que en este momento corresponde a los ciudadanos, por todo lo que dijeron mis antecesoras, que corresponde a los ciudadanos, a la sociedad civil, empujar a sus líderes hacia un acuerdo. Eso solo se logra con organización y objetivos claros, y sobre todo con independencia partidista. No se trata de jugar a la antipolítica, todo lo contrario. Se trata de exigir a los políticos hacer política, recordándoles que la política es en mucho el sustituto de la guerra, la única manera de vivir en paz. Por eso, o para eso, traigo a colación una entrevista que le hicieron a mi padre, Pedro Niquen, en noviembre del año pasado, en la que, refiriéndose al caso de El Salvador, 22 años después, hoy 23, recordó algo que dijo el líder del FMLN, Shafiq Handal, al sentarse a negociar con el gobierno, cito: "Nosotros no estamos aquí para capitular, sino porque ustedes no pudieron ganarnos la guerra y porque nosotros tampoco pudimos ganársela a ustedes". Mi padre afirmó en la entrevista, cito de nuevo: "Ojalá esa frase se les metiera en la cabeza a estos bandos políticos que ya tienen 20 años tratando de destruirse y que solo han logrado destruir al país. Debemos buscar esos caminos de entendimiento. Nosotros ya no tenemos más tiempo. El país está destruido y necesitamos detener ese proceso para revertirlo". Aprovecho para citar las líneas finales de su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en noviembre de 1997. ¿Por qué las materias resueltas por enemigos militares para poner fin a su confrontación no pueden ser objeto de acuerdo por quienes tienen la responsabilidad de decidir en paz y democracia sobre las transformaciones del Estado venezolano? Dice el refrán que nadie aprende por cabeza ajena, pero yo rehúso aceptar esa sentencia, negativa de todo sentido constructivo y esperanzado de la historia. Los hombres de pensamiento, quienes reflexionan con seriedad sobre su entorno, sí aprovechan la experiencia ajena. Lamentablemente, la mayor parte de los actores a quienes ha correspondido y corresponde acometer la puesta en práctica de los cambios cuya necesidad todos conocemos, son más bien hombres de pensamientos que cambian, se acomodan, se olvidan, se apagan o se los lleva el viento. Y termina ese discurso citando a Monseñor San Romero, esperando que la frase nunca fuera aplicable a Venezuela. Queda poco margen para soluciones pacíficas racionales y hay que urgir a todos los que puedan hacer algo para que esta solución pacífica y racional lleve adelante los cambios y no haya necesidad del baño de sangre que se ve venir. Mi padre solía repetir que los derechos humanos debían ser la base de la reconstrucción del país, que esa reconstrucción debía pasar por un proceso de reconciliación nacional y que esa reconciliación, lejos de implicar impunidad, suponía justicia, no venganza o retaliación, y también perdón. Los informes de septiembre pasado, preparados en el marco de las Naciones Unidas, y la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional de la semana pasada, se presentan como una oportunidad. Recordemos que los derechos humanos tienen como denominador común la lucha contra la opresión y, a fin de cuentas, por la liberación del ser humano. Cierro con estas palabras porque me parece muy valiosa su iniciativa en este sentido, por cuanto todo el que pueda hacer algo tiene que hacer algo para tratar de buscar y encontrar soluciones pacíficas
y evitar el baño de sangre que se debe venir. Muchas gracias. No, gracias a ti que nos has acompañado esta tarde, al igual que Teresa y la profesora María. Recordemos a nuestros participantes, la doctora Claudia, ella es profesora de la UCB, de la Universidad Católica Andrés Bello. Teresa es politóloga y abogada y se especializa en gobiernos locales, y la doctora María es politóloga con maestrías en ciencia política y administración pública, doctorado en ciencias sociales, y es profesora en Valencia College en Orlando, en Florida. Acá en las preguntas que nos hacen a través del chat hemos podido condensar 3 grandes preguntas, una para cada una de ustedes. Van a contar con 5 minutos para responderlas. La primera pregunta es para la doctora María Puerta. ¿Cuál es la posibilidad que existe de una intervención armada en Venezuela para el año 2021? Ninguna. Ninguna, Breve. porque si el presidente Trump hubiese querido invadir, lo hubiese hecho hace 3 años. Nunca estuvo en sus planes reales invadir, porque no solamente la comunidad internacional no lo iba a apoyar, los países vecinos no lo iban a apoyar, pero es que también dentro del país hay un ambiente que es todo lo contrario. La gente que mayoritariamente votó por el presidente Trump en el 2016 lo hizo, entre otras cosas, porque el presidente prometió que iba a sacar las tropas de las guerras que continúan en Irak, en Afganistán, y esa promesa hizo que muchas familias, familias de militares, votaran por el presidente. Entonces, de haber tomado esa decisión el presidente, hubiese recibido el rechazo de una buena parte de su base. Entonces, nunca creo yo que el presidente realmente tuvo la intención de hacerlo. Él, él también ha usado un poco esa retórica para ganarse el apoyo de las comunidades en el sur de la Florida, del exilio cubano y venezolano, pero realmente no han necesitado ir más allá, porque con solo la promesa fue suficiente. En este caso nos hemos encontrado con que, a pesar de que todas las opciones estaban sobre la mesa, al parecer no era tan así la situación real. Seguimos con la segunda pregunta, que es para Teresa. Teresa, ¿qué acciones podemos tomar como ciudadanos y sobre todo como mujeres para el cambio político en Venezuela, y de esta manera poder incorporar una agenda de género o una visión de género? Yo anoté rapidito unas respuestas para importante, y esa que tú dijiste es justamente la de Noelia. Yo le quería decir a Noelia que yo pienso que la agenda de que la agenda de género es una agenda que tiene que ser transversal, que además debe ser asumida por todos los actores políticos de un bando y de otro, y es rol de quienes ejercemos activismo desde la perspectiva feminista, ejercer presión para que sea tomada en cuenta desde ya, y por supuesto que esté presente ante un eventual proceso de transición que, como hemos visto, no es probable en el corto plazo. Rapidito con la pregunta que hizo Patricia sobre el gobierno en el exilio, que si era viable. Yo creo que puede ser viable, pero la incidencia de lo interno es mínima, por no decir nula, ¿no? En el exilio, pero no va a tener repercusión interna, es lo que opino. Y en cuanto al desarrollo de proyectos, que me preguntó Mariague, que cuál es la forma de hacerlo correctamente, creo que lo primero que tienen que hacer es detectar el problema que quieren atender, ¿no? ¿Cuál es el problema al que se le va a buscar solución? Y en función de eso, investigar experiencias exitosas para resolver ese problema, y por supuesto organizarse comunitariamente y ver cómo se pueden ajustar esas experiencias o esos proyectos que se han hecho en otros lugares en tu comunidad específica. Creo que allí están las 3 preguntas que hicieron por allí en el chat y que me parecieron importantes resaltar.
A ver, por acá me están haciendo llegar la gran pregunta que resume años de estudio y de evaluación política en Venezuela para la doctora Claudia. Con todos los cambios que esperábamos para el 2021, ¿qué pasa con la parte administrativa en Venezuela? ¿Cómo quedan los activos que fueron rescatados? ¿Cómo queda toda esta parte de la administración? Ya que tenemos la posibilidad, no sabemos si la viabilidad de un gobierno interino en el exilio. ¿Qué pasa con todo lo que se pudo avanzar en el interinato venezolano una vez vemos del 31 a las 12 al 1 de enero en la mañana? Bueno, no es exactamente el 31 de diciembre al 1 de enero, pero casi. Esa es una buena pregunta. Porque, a ver, la legitimidad que ha tenido el gobierno interino presidido por Juan Guaidó se ha soportado en más o menos 60 países que lo han reconocido como presidente interino y han reconocido a su equipo de gobierno. Pero 60 países no es el mundo, ¿no? Estamos claros de eso. Claro, dentro de esos 60 países están los más importantes del mundo y están sobre todo aquellos donde hay intereses económicos importantes para Venezuela, en particular en los Estados Unidos, ¿no? La comunidad internacional, bueno, no es una persona, ¿no? La comunidad internacional es una cosa ahí, una masa amorfa que un día actúa de una manera y otro día actúa de otra. Y nadie puede obligarla a actuar de la misma manera todo el tiempo. Entonces, pensar que porque sí, de todas maneras, y a pesar de que se ha dicho, porque se ha dicho que no se van a reconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre, eso primero se va a mantener y segundo va a significar un apoyo irrestricto al gobierno interino presidido por Juan Guaidó o por otro, porque ahora resulta que tal vez van a cambiar al presidente interino. Yo no sé si eso es verdad, es decir, yo no sabría afirmarlo y mucho menos podría afirmar y saber cuál va a ser la posición de los tribunales, además de los Estados Unidos, que son independientes del gobierno, con relación a la protección de activos. Yo he pensado y lo he dicho en privado sobre todo, que en este momento el procurador especial tendría que haber estado negociando acuerdos bajo las leyes de los países que corresponda, de acuerdo con las cuales esos activos queden en protección, bajo protección de esos estados, mientras en Venezuela no se vuelve la democracia, un poco lo que se llama la solución Guernica, que para quienes no lo saben, y muy brevemente, consistió en que Pablo Picasso había prestado su cuadro, su famoso cuadro, el Guernica, al MoMA en Nueva York, y en su testamento, si no me equivoco, dejó instrucciones diciendo que ese cuadro solo podía y debía volver a España cuando se instaurara un régimen democrático. Mientras tanto, ese cuadro quedaba bajo resguardo del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y de hecho, el cuadro volvió una vez instaurada la democracia, y allí está, y allí se puede ver hoy en día en el Museo Reina Sofía, aunque hay algunos pleitos con relación al mismo cuadro todavía, pero esa solución Guernica, es decir, qué sé yo, las versiones de Citco, el oro, todos estos activos, pues tienen que quedar bajo resguardo de estos estados, mientras en Venezuela no haya un régimen democrático. Otra cosa no les puedo decir, el panorama no es nada esperanzador, depende, como se decía más temprano, del trabajo político que se haya hecho, en el caso de los Estados Unidos, con el Partido Demócrata y con la entonces posible y hoy real administración Biden, para justamente encontrar espacios de colaboración y de protección de las personas y de los activos que hasta este momento han recibido protección de los tribunales allí.
Pero, de nuevo, la situación no es nada esperanzadora. Yo creo que todos los presentes acá podemos coincidir en que nuestras tres ponentes de hoy nos han brindado no solamente una visión muy amplia, sino que nos han demostrado una vez más que no es solamente el hecho de ser mujeres lo que nos ha llevado a posicionarnos, sino de ser mujeres preparadas. En nombre de la Asociación Civil Muévete Venezuela, les agradecemos a ustedes por poder acompañarnos en este espacio el día de hoy y agradecemos a todas las personas que se conectaron y que estuvieron interactuando con nosotros, que dejaron sus saludos de sus organizaciones y todas sus preguntas. Indudablemente, como nos comentan por acá, este fue un panel de lujo que vamos a estar reposteando en YouTube para que pueda estar al alcance de todas las personas que quieran volver a verlo. Una vez más, gracias a todos los que se conectaron y seguimos, pueden estar pendientes de nuestras redes sociales para más actividades como esta. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, feliz tarde. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muchísimas gracias, feliz tarde. Hasta luego, Muchísimas profe. gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Chao. Gracias a ustedes.